¿Cuántas viviendas turísticas hay en algunas ciudades turísticas españolas? ¿Este número de viviendas turísticas son muchas, son pocas, son suficientes como para provocar una distorsión o un crecimiento inusitado en el precio de los alquileres? Pues vamos a ver datos de algunas ciudades, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, en el que vamos a comparar el número de viviendas totales de una ciudad, el número de viviendas principales o hogares, es decir, aquellas viviendas que se establecen como residencia habitual, como residencia permanente, no como una residencia temporal, aquellas viviendas que no se utilizan como residencia permanente, sino que tienen otros usos, como viviendas vacías, residencias temporales, usos para oficinas, viviendas turísticas y luego viviendas turísticas en cada ciudad, para que vosotros podáis determinar si el número de viviendas turísticas son muchos o pocos. Aquí, como partimos de datos del Instituto Nacional de Estadística, cuando hablamos de viviendas turísticas nos referimos única y exclusivamente a viviendas turísticas activas, las que se están utilizando, es decir, aquellos casos en que están registradas las viviendas turísticas, pero no se están utilizando, es decir, aquellas personas que las han registrado por si las moscas, por si en el futuro la quieren explotar, por si se las prohíben, no están analizadas en este dato porque entendemos que no se le está dando un uso turístico pese a que tengan el registro de turismo hecho. Esto hay comunidades autónomas y ciudades, por ejemplo, yo que estoy en Málaga o ciudades cercanas como Fuengirola, donde el número de viviendas turísticas registradas es casi el doble que el número de viviendas turísticas activas, es decir, que casi la mitad de las viviendas turísticas registradas no están activas. Dicho esto, quiero que veamos este pequeño cuadro en el que he separado tres ciudades. En el primero vamos a hablar de La Coruña, Valencia y Sevilla, y en el segundo hablaremos de Málaga, Barcelona y Santiago de Compostela. Para empezar por los datos de La Coruña, vemos que en La Coruña hay 136.230 viviendas en total. Es decir, el parque inmobiliario de vivienda en La Coruña es ese. De ese total, el 76,83% son hogares, viviendas principales, es decir, donde la gente vive permanentemente o reside de manera permanente. El resto, el 23,17%, es decir, 31.569 viviendas, son viviendas donde la gente no vive permanentemente y que tienen otros usos. Como he dicho, muchas de estas están vacías. El INE en 2021 ya no nos da el dato de vivienda vacía, 2011 anterior sí nos daba, pero bueno, muchas serán viviendas vacías, otras serán segundas residencias, otras viviendas que se utilizan temporalmente, otras viviendas que se utilizan pues, para oficinas, despachos profesionales y un porcentaje, por supuesto, vivienda turística. En concreto, viviendas turísticas en La Coruña hay 847. ¿Esto cuánto es? El 0,62% del total de viviendas. ¿Y cuántas viviendas hay en La Coruña que no son viviendas turísticas, pero que tampoco son hogares o viviendas principales? 30.722, es decir, el 22,55%. ¿Pensáis que 847 viviendas sobre 136.230, es decir, el 0,62%, son una cuantía de viviendas turísticas suficiente para provocar un crecimiento inusitado, desproporcionado en el alquiler de vivienda o en el mercado de vivienda? Y si es así, porque estimáis que es así correcto, ¿qué impacto consideráis entonces que tienen el resto de viviendas que no son viviendas turísticas, pero tampoco son viviendas principales? ¿Debe actuar la administración contra la vivienda turística o contra todas las demás? 0,62% viviendas turísticas, 22,55% viviendas que no son principales y no son turísticas. Si nos vamos al caso de Valencia, vemos datos similares. En Valencia hay 414.990 viviendas. De esas, el 77,87%, vemos que el dato se parece al de La Coruña, son viviendas principales. El resto, el 22,13%, viviendas no principales. De ese 22,13% en términos absolutos, es decir, en relación con las viviendas totales, el 1,63% son viviendas turísticas, es decir, hay 6.769. Pero el 20,49%, es decir, 85.049 viviendas, no son turísticas, pero tampoco son hogares ni viviendas principales. Debemos considerar que el 1,63% están impactando gravemente en el precio del alquiler y en el precio de la vivienda. Y si estimamos que sí, ¿qué efectos tiene entonces el 20,49%? ¿Por qué los políticos deciden sí actuar contra el 1,63% y no actuar contra el 20,49%? ¿Es que acaso hay algún interés oculto que nos estemos perdiendo? ¿O es que acaso no tienen ni idea de cómo actuar con el problema de la vivienda que ellos
han generado y están buscando un chivo expiatorio. Vámonos a Sevilla. En Sevilla, el porcentaje de viviendas que se dedican a hogares, de viviendas principales sobre total, es bastante alto comparado con el otro, es del 81,43%, es decir, 266.703 viviendas del total, que son 327.510, se destinan a vivienda principal y solo el 18,57% se destina a otros usos. De esos, 6.717, el 2,05, viviendas turísticas. Y el resto, 16,52%, 54.090 viviendas a otros usos. De nuevo, consideramos que 6.717 son una cuantía suficiente para provocar tensión en el mercado del alquiler. Hay que atajar el grave problema de la vivienda turística por los efectos perniciosos que tiene el mercado de alquiler residencial. Y si decimos que sí, entonces ¿qué hacemos con las 54.090? Porque si 6.717 tienen un gran impacto, 54.090 tendrán un súper gran impacto. Aquí hay una cosa que hay que decir clara. Dentro de estas viviendas que tienen otros usos, que no son vivienda turística y no son vivienda principal, hay viviendas vacías. Viviendas vacías en las ciudades tiene que haber. Es decir, no podemos pretender que haya viviendas vacías cero. ¿Por qué? Porque la vivienda vacía tiene que tener un número óptimo o crítico, si queréis, para que el mercado funcione. Es decir, difícilmente me voy a poder comprar una casa si antes no estaba vacía. Difícilmente voy a alquilar una casa si antes no estaba vacía. Es decir, tiene que haber un porcentaje de vivienda vacía óptimo para que permita la rotación en el mercado. Ahora bien, las que hay son el nivel óptimo, están por encima del óptimo o están por debajo del óptimo. ¿Y qué ocurre con esas otras viviendas que no son turísticas, no están vacías y están en otros usos? Esas no inciden en el precio del alquiler. No son viviendas que potencialmente, como le gusta decir a algunos, podrían destinarse a vivienda en arrendamiento, pero que no se destinan, porque si el argumento es que toda vivienda turística es una vivienda que en potencia podría destinarse a alquiler residencial, bajo esa premisa, cualquier vivienda que no sea vivienda principal podría destinarse a alquiler residencial. Es más, cualquier inmueble se le podría hacer un cambio de uso y dedicarse a vivienda residencial. Es más, cuando se hacen establecimientos hoteleros o edificios de apartamentos turísticos y se les cambia el uso de residencial a hotelero y ya no son viviendas, también podría revertirse el uso, dedicarse a residencial y dedicarse a viviendas. Pero sobre eso no escucho nada. No sé por qué. Siguiente cuadro. Y ahora vamos a las ciudades de Málaga, Barcelona y Santiago de Compostela. Málaga, viviendas totales, 261.858. ¿Cuántas son principales? Más que en Sevilla. El 83,34%, es decir, 218.244. Málaga tiene un porcentaje muy alto, comparado con las otras que acabo de ver, de viviendas principales de hogares sobre el total de viviendas. Alto, comparativamente hablando. De esas, ¿cuántas no son principales? El 16,66%. En total, 43.614. De esas, ¿cuántas son turísticas? 7.038. Digo, turísticas activas, funcionando, que se estén utilizando turísticamente, no que se hayan dado de alta por si las moscas. El 2,69%. ¿Y cuántas tienen otros usos? 36.576. El 13,97%. De acuerdo con lo anterior, consideramos que 7.038 viviendas turísticas sobre el total de viviendas, el 2,69%, son muchas. Tienen un impacto muy negativo en el alquiler residencial y distorsionan los precios y provocan escasez de oferta. Y si estimamos que sí, ¿qué tenemos que decir de las 36.576? Del 13,97%. Sobre esas no hay que actuar, no hay que hacer nada. ¿Por qué sobre la vivienda turística sí y sobre el resto no? De nuevo, ¿hay algún tipo de interés oculto o simplemente es que la vivienda turística es más fácil de atacar que otras? De nuevo, suponemos que esas 7.038 viviendas, si se prohibiesen la vivienda turística, irían a sumar más al 83,34% o se quedarían en el 16,66%. ¿Por qué presumimos que toda vivienda turística va a dedicarse a un alquiler residencial? ¿Sabemos acaso en origen de dónde venían esas viviendas turísticas? ¿Estamos seguros de que toda vivienda turística viene de una vivienda residencial donde dejó de tener el uso de residencia permanente y pasó a turística? ¿O muchas vienen de viviendas vacías? ¿O muchas vienen de segundas residencias que se utilizaban esporádicamente? ¿Conocemos el dato? Para determinar el impacto de la vivienda turística en un mercado, no solo podemos establecer dónde estamos, sino de dónde venimos. No es lo mismo que 10 viviendas que se destinaban a alquiler residencial
se pasen a vivienda turística con una merma evidente del mercado de alquiler residencial a que 10 viviendas vacías o que eran segundas residencias se destinen a vivienda turística con un impacto cero sobre el mercado de alquiler residencial, puesto que no estaban ahí, no puede afectar lo que no estaba. Seguimos con Barcelona, muy polémica por las declaraciones de su alcalde. 808.749 viviendas. De esas, el 82,99%, casi el 83%, un poquito menos que Málaga, viviendas principales, por encima del 80%. ¿Cuántas viviendas no son principales en la ciudad de Barcelona? 137.574. Esas no son principales. La gente no reside ahí permanentemente. Y de esas, ¿cuántas son turísticas activas? 8.842, el 1,09. De nuevo, el alcalde, que quiere prohibir la vivienda turística y en 5 años que desaparezca, estima que este 1,09% tiene un efecto gravísimo, un gran impacto sobre el mercado de vivienda. ¿Y qué tiene que decir del 15,92%? De esas 128.732 viviendas que no son viviendas permanentes, viviendas principales o hogares. Esas no tienen nada que hacer con ellas. De nuevo, se dirige solo contra la vivienda turística y no decide hacer nada con las demás. ¿Por qué? Por último, Santiago de Compostela, el ayuntamiento, también acaba de anunciar una campaña muy beligerante contra las viviendas turísticas. Aquí tenemos Santiago de Compostela, que hay 56.745 viviendas. Aquí el porcentaje de viviendas principales se bajó 69,28%, 39.315. Vemos que es bastante más bajo que los demás. Santiago de Compostela es ciudad universitaria. Hay mucho piso que se dedica a estudiantes que no viven ahí, viven pues en la ciudad que viva y van ahí solo a estudiar. Entonces no son viviendas principales. Por eso ese porcentaje es más bajo. ¿Cuáles son los principales? El 30,72%, 17.430 viviendas turísticas. 619, el 1,09% del total. Entendemos que 619 viviendas sobre 56.745 tienen un gran impacto sobre el resto de viviendas, sobre el mercado de vivienda. ¿Y qué pasa con esas 16.811? ¿Cuántas hay vacías? ¿Cuántas hay que no se utilizan? ¿Cuántas hay que están para cualquier actividad económica o profesional que no sea vivienda turística? Si entendemos que 619 han de impactar en el mercado de alquiler porque se ha hecho un estudio que establece una relación de causalidad entre las viviendas turísticas y el incremento de precios, y esa relación de causalidad nos determina que el incremento de precios ha sido elevado, no simbólico, entonces sería lógico actuar contra la vivienda turística, pero más lógico sería actuar contra 16.811 que contra 619. De la vivienda turística se habla mucho, pero se estudia poco. Aquí tenemos los datos de 6 ciudades. La que tiene el porcentaje más alto de estas 6 es Málaga, con un 2,69% y 7.038 viviendas, pero con 36.576 viviendas que no son hogares, que no son viviendas principales y que tampoco son viviendas turísticas. Aquí de eso no escuchamos nada. En cambio, el porcentaje más bajo de las que hemos estudiado lo tiene La Coruña, con un solo 0,62% de viviendas turísticas. Y ahí de nuevo están diciendo que las quieren prohibir con efectos retroactivos. 847 viviendas y las 30.722 que tienen otros usos, contra esas no hacen nada. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar. Evidentemente, puede haber personas que estimen que los porcentajes que he dado sí tienen un impacto lo suficientemente gravoso sobre el precio del alquiler como para que haya que establecer limitaciones. Perfecto. Y la pregunta es, si esas viviendas, ese porcentaje que hemos dicho que entre el 1 y el 2 es significativo, ¿qué hacemos con el resto? ¿Es correcto actuar solo contra la vivienda turística y no establecer políticas que fomenten el alquiler de vivienda? Por ejemplo, bajar las exenciones fiscales o bajar los impuestos para los propietarios, facilitar los desahucios en caso de que los inquilinos dejen de pagar para protegerse de impagos. ¿Puede ser esto más interesante o es mejor simplemente estigmatizar a una parte del sector productivo, a una parte del sector servicios que contribuye a mejorar la economía local? No lo sé.